Buenas tardes a todos. En primera medida quiero agradecer al comité organizador del simposio por tenerme aquí el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que es de interés y yo diría que en neurocirugía es una de las patologías en conflicto y podría decirse que es hasta una de las causas que llevan a que nosotros a veces seamos vistos hasta con extrañeza en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque es una patología donde, desde el punto de vista del neuroquirúrgico, entran a veces, entre comillas, a competir lo que es el afán de nosotros en nuestro actuar médico de salvar vidas y el otro objetivo que tenemos en neurocirugía, que es mirar la funcionalidad del paciente. Entonces, en esta patología y en las patologías por heridas por proyectil de arma de fuego es muy común donde nosotros podemos ver que puede haber controversia en la manera en la que nosotros vemos la patología y la manera en la que lo ve el público general, porque a veces no se entienden algunas de las decisiones que nosotros tomamos y hoy vamos a tratar de aclarar algunas dudas y se sepa por qué a veces no operamos los pacientes y a veces sí, entre comillas, eso puede generar para la población general un conflicto porque no se entiende en la mayoría de los casos por qué tomamos X o Y decisión. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar no solamente del enfoque del manejo de los pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos, sino también del hemorrágico. Como ya lo hemos venido hablando en el transcurso del día, la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad grave con mucha carga mórbida, y el SB en general es un déficit focal que se causa ya sea por la interrupción del flujo sanguíneo a un área del cerebro o ya sea por una obstrucción o por una ruptura en el caso de las hemorragias. Y las hemorragias, que es el tema con el que voy a empezar el día de hoy, ocupan el 15% del total de los eventos cerebrovasculares. Entonces, lo primero, como en todos los pacientes, es hacer una estabilización inicial del paciente, indagar por la sintomatología, mirar, tratar de saber cuál fue el momento en el que se iniciaron los síntomas, cuándo fue la última vez en que el paciente fue visto como normal, y la tomografía es el examen, digamos, inicial de lesión que nos permite hacer una diferenciación entre si fue un evento isquémico o si fue un evento hemorrágico, teniendo en cuenta que clínicamente puede ser difícil que nosotros tengamos una certeza clara de si un evento fue isquémico o hemorrágico. Entonces, los hematomas intracerebrales, en la mayoría de los casos están asociados a hipertensión arterial, ¿cierto? Siendo esta la principal causa en los pacientes, y algunos rangos, las presiones arteriales por encima de 160-110 se pueden asociar a mayor riesgo de que se presente un evento de este tipo que en un paciente de la población general. En el esquema vemos una imagen del cerebro donde se ve una ilustración de las arterias lenticuloestriadas saliendo de la arteria cerebral media. Las ramas perforantes son las arterias que más se rompen en este tipo de eventos y por eso quería ilustrarlo para que lo vieran. Entonces, como ya lo dijimos al principio, no solo la isquemia, todos los eventos cerebrovasculares no son isquémicos. La hemorragia ocupa también el 15% de este tipo de eventos, con unas tasas de morbilidad y mortalidad bastante altas y con unas tasas de pronóstico de recuperación funcional que pueden ser muy bajas, tan bajas como el 20% al año, con unas tasas de mortalidad al mes que pueden superar el 50%. Entonces, para el enfoque de tratamiento de estos pacientes todavía nos seguimos basando en la guía de la AJA del año 2015, que nos planteaba algunos puntos de consideración a tener en cuenta en el enfoque y en el manejo de estos pacientes. Entonces, lo primero es establecer el puntaje de severidad o el riesgo, el pronóstico funcional del paciente, haciéndole una evaluación inicial al principio y tratando de establecer el pronóstico de acuerdo al grado de sangrado y algunas variables del paciente que les mostraré a continuación.
La imagen, como le dije inicialmente, la tomografía es el estudio de lesión. Si tenemos acceso a la resonancia, también nos permite establecer algunos factores de pronóstico y establecer algunas características de volumen del sangrado que nos permiten también establecer conductas. En la angioTAC y la tomografía contrastada nos ayudan en los casos de pacientes con eventos hemorrágicos a establecer varias cosas. Podemos mirar el spot sign, que es un hallazgo que podemos mirar la extravasación del medio de contraste a través de los vasos que están rotos, y los pacientes que tienen esta característica tienen mayor riesgo de que el sangrado evolucione en las siguientes horas. De igual manera, podemos hacer secuencias adicionales. La angiografía realmente no es un estudio que nosotros necesitemos en el enfoque inicial del paciente, pero nos puede ayudar a establecer diagnósticos diferenciales en pacientes que no tengan las características básicas de localización típica o que no tengan factores de riesgo que nos hagan sospechar en una causa hipertensiva, que es la causa más común. Entonces, aquí en la tabla vemos la escala de ICH Score, que es una escala que nos establece básicamente riesgo de mortalidad del paciente, y en ella vamos a tener en cuenta factores como la escala de Glasgow del paciente, la edad del paciente, si es mayor o menor de 80, la localización del sangrado, si es un sangrado infratentorial, compromiso de cerebelo del tallo, o si es un sangrado supratentorial, y el volumen del sangrado, si es mayor de 30 centímetros cúbicos, si es menor de 30 centímetros cúbicos, y todos estos hallazgos nos van a ayudar a establecer el riesgo de mortalidad del paciente. Tenemos un paciente que tiene una calificación de 6, el riesgo de mortalidad es de alrededor del 100% y la morbilidad obviamente también es muy elevada. Aquí vemos en la gráfica una manera de medir el volumen de los hematomas. Esta es la fórmula que nosotros llamamos del elipsoide, A por B por C sobre 2. En los equipos modernos es más fácil hacerlo. Anteriormente nos tocaba mirar el número de cortes y ir haciendo una suma dependiendo del número de cortes, pero ahora nos es más fácil. Podemos seleccionar el corte en el plano axial donde veamos el hematoma con mayor volumen, y ahí tomamos la medida de A y B, y en el corte coronal C, y podemos tener una medida de apreciación del hematoma en caso de que no contemos con la posibilidad de que tengamos el radiólogo para que nos haga la medición y queramos ser más objetivos en la estadificación. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, hay varias cosas que nosotros podemos hacer, que van desde colocación de catéteres para medición de la presión intracraneana, drenar las hemorragias que se van hacia el ventrículo, o directamente la evacuación del coágulo, que es lo que la gente esperaría. Entonces, el monitoreo de la presión intracraneana, para eso la elección es utilizar un catéter de derivación externa, porque nos va a permitir al mismo tiempo tratar la hidrocefalia, ¿cierto? Pacientes que tengan hidrocefalia con escala de Glasgow menor de 8 tendrían una indicación para hacerlo, y lo ideal es que nosotros tratemos, como en la mayoría de patologías intracraneanas, de mantener una presión de perfusión cerebral entre 50 y 70. Las hemorragias intraventriculares podemos hacer evacuación vía directa o por endoscopia, y realmente hay una controversia entre el uso de Altilise o no, porque si bien disminuye la mortalidad, la morbilidad de estos pacientes a largo plazo, no hay un cambio real como podemos ver en la gráfica. Las hemorragias cerebelosas tienen una indicación quirúrgica porque obviamente entrañan mayor riesgo para la vida por la cercanía al tallo cerebral. Entonces, si vemos compresión del tallo cerebral o hidrocefalia, es una indicación para una evacuación quirúrgica de esos pacientes. Y anteriormente nosotros solo dejábamos catéteres externos, pero ya sabemos que podemos aumentarle la morbimortalidad si solo le dejamos el catéter de derivación sin hacerle drenaje, porque podemos generarle una herniación ascendente al paciente. En cuanto a las hemorragias supratentoriales, realmente el objetivo de la cirugía de evacuación en el momento inmediato en el que se presenta el evento no es tan bien claro que nos pueda ayudar a mejorar el pronóstico de morbimortalidad por sí solo, ¿cierto? Entonces, la evacuación temprana versus esperar
en el momento en que haya o no un deterioro clínico del paciente, no hay una diferenciación real en los resultados a largo plazo, aunque la cirugía como tal es una cirugía que salva vidas y en pacientes que tienen hipertensión refractaria, aumento de la presión refractaria, podemos irnos al extremo de utilizar la craniotomía descompresiva, que es un procedimiento del que hablaré más adelante. Entonces, en esta tabla, en esta diapositiva, vemos los factores que tuvieron en cuenta en un estudio de los clásicos para el manejo de la hemorragia intracerebral, que es el estudio Stitch. En ese estudio se trataron de mirar los factores que podían influir en el desenlace funcional de los pacientes en el largo plazo, entre manejarlos médicamente y tratarlos. Y a grosso modo, lo que identificamos fue que habían algunos, realmente no había mucha diferenciación entre tratar al paciente temprano o tratarlo tardío, pero sí se encontró una ventaja en tres características puntuales del paciente. Les iba mejor a los pacientes que tenían hemorragias lobares, es decir, hemorragias que no ocupaban los ganglios de la base, los pacientes cuyo sangrado estaba menos de 1 centímetro de profundidad en la corteza y de estos pacientes a los que se les hacía manejo con craniotomía y no manejo mínimamente invasivo. El Stitch 2, que es otro estudio clásico, lo que trataba de mirar era si había una diferencia en el largo plazo entre tratar a estos pacientes de manera temprana, inmediatamente se presentaba el hematoma, o tratarlos cuando aparecía el deterioro. Y realmente el pronóstico funcional de los pacientes, si bien la mortalidad varió, el pronóstico funcional a largo plazo no cambió entre hacer la cirugía temprana o esperar que se deteriore. Entonces, como le digo, aquí ya empiezan las controversias porque nosotros como médicos siempre tenemos el afán de querer salvar al paciente, pero podemos ver que a veces en neurocirugía, o la mayoría de las veces en neurocirugía, también tratamos de mirar el desenlace funcional del paciente. No solo si va a vivir o no, sino en qué condiciones va a vivir. Entonces, las indicaciones para este tipo de pacientes serían pacientes con hematoma cerebeloso, si tienen un volumen de más de 3 centímetros, y deterioro del estado neurológico, hay que operarlos. Pacientes con compresión del tallo cerebral o hidrocefalia, hay que operarlos. Y en general, los pacientes que tienen escala de Glasgow menor de 5 al inicio o mayor de 13, al inicio no los operamos. Unos porque el pronóstico es muy malo y los otros, Glasgow mayor de 13, porque la mayoría se recuperan solos sin intervenirlos. Entonces, si yo tengo un paciente con Glasgow mayor de 9, realmente debo enfocarme más en los pacientes que tienen un volumen amplio, como los pacientes que tienen un hematoma que tenga más de 30 milímetros cúbicos de volumen. Y en general, los pacientes con hematomas pequeños tratamos de darle manejo conservador. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con la isquemia cerebral, el objetivo de nosotros es tratar de intervenir a los pacientes que tienen infartos extensos, ¿cierto? Estos infartos, por suerte, no son la mayoría, son 10% del total, pero lo que nosotros llamamos como infarto maligno de la arteria cerebral media son pacientes que y usualmente suelen tener una evolución tórpida entre el segundo al quinto día. Tenemos que tener en cuenta que para catalogar un infarto como extenso no necesitamos que tenga compromiso de todas las arterias, con que tenga compromiso solamente de más de 2/3 de territorio de la media, 2/3 o más de territorio de la media, ya podemos considerarlo extenso y es un paciente que requiere cuidado. Entonces, estos pacientes tienen mayor morbimortalidad y riesgo de discapacidad severa, por eso son los pacientes donde la intervención quirúrgica pudiera influir en la evolución final del paciente. Entonces, nosotros tenemos algunos factores que nos van a predecir qué pacientes van a evolucionar con edema severo. Estos algunos radiográficos podemos ver los pacientes que tienen más de la mitad del territorio de la cerebral media comprometida, los pacientes que tienen una oclusión angiográfica de la carótida o vemos, además de la cerebral media, ocluido el territorio de la cerebral anterior o la cerebral posterior. Los infartos que en volumen tienen más de 220 mililitros, la medida la podemos tomar de manera similar a como tomamos las medidas para el hematoma parenquimatoso. Y los pacientes que tienen en las primeras 48 horas una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros. Son pacientes que en una tomografía simple podemos establecer que van a tener más riesgo de evolucionar con un edema cerebral maligno secundario a la isquemia. Y en cuanto al volumen en la resonancia, los pacientes que tengan más de 80 mililitros de volumen en las primeras horas o más de 145 mililitros de volumen en los estudios de difusión. Entonces,
En estos pacientes, el estándar de oro del manejo es un procedimiento que en neurocirugía llamamos craniotomía descompresiva y que nos va a ayudar desde varios puntos de vista. Uno, disminuye la presión intracraniana. Dos, nos va a mejorar la perfusión cerebral y el flujo sanguíneo del paciente, no solamente en el área de penumbra del lado comprometido, sino en el lado contralateral. Pero al igual que en el trauma de cráneo, donde sabemos que estos pacientes, si bien se salvan, pueden tener un mayor compromiso funcional, en la isquemia nosotros tenemos también la misma controversia y la duda, aunque en los eventos cerebrovasculares los estudios son muy disímiles en lo que nos dicen de la evolución de estos pacientes. En el trauma de cráneo, la mayor tendencia es a que tengan discapacidad. En los eventos cerebrovasculares no es tan así, o por lo menos la severidad de lo mismo no es tal. Entonces lo que nosotros hacemos, como vemos en la gráfica, es tratar de retirar un espacio, un volumen de cráneo que sea lo suficientemente amplio, entre 10 y 14 milímetros de volumen. Puede tener algunas complicaciones, la herniación, la hemorragia, complicaciones tardías como la salida de líquido cefalorraquídeo, las infecciones o las convulsiones. En esta tabla traigo esquemáticamente varios de los estudios que se han realizado, en donde nosotros vemos que los pacientes, si bien tienen una mejoría de la mortalidad, la morbilidad en el largo plazo puede ser mala. En esta gráfica vemos que comparado a los pacientes que se hacen manejo médico, la mortalidad es más alta, pero si nosotros miramos el ranking en teoría malo, que son los pacientes con ranking 4, 5 y 6, sigue siendo igual el pronóstico funcional a largo plazo, no tan bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que tener algunas consideraciones para seleccionar los pacientes y evitar complicaciones. Usualmente los pacientes nosotros necesitamos que sean menores de 60 años porque son a los que mejor les va en la evolución. Tratemos de que no sea en el hemisferio dominante del paciente para evitar las secuelas del lenguaje, aunque aquí hay una contradicción porque hay quienes consideran que es mejor estar hemipléjico que afásico. Yo considero que la hemiplegia puede ser algo que nosotros podemos tolerar, pero la afasia yo considero como una secuela más grave, aunque algunos digan lo contrario. Y el tiempo de la cirugía. Usualmente nosotros, si un paciente tiene deterioro, la mejor manera de intervenirlo es en las primeras 48 horas del deterioro y no esperar más porque el pronóstico es peor. Entonces, los factores que nos van a influir en el resultado, aún en los pacientes que ya tengan una craniotomía descompresiva, son los volúmenes amplios, los pacientes que a pesar de la descompresiva sigan con desviación, o los pacientes que ya le hicimos craniotomía tardía. Esos pacientes van a tener una mortalidad más alta en el primer mes, pero los pacientes con alcoholismo o los pacientes con edad mayor de 60 suelen tener en el primer año mayor morbimortalidad y unas tasas de secuelas más graves. Entonces, desde este punto de vista, ¿a qué pacientes les indicaríamos con mayor certeza o con menor riesgo de que vayan a tener un mal pronóstico funcional a largo plazo? Pacientes que tengan menos de 60 años, que tengan una disminución del estado de conciencia asociada obviamente a edema en las primeras 48 horas, que tengan los criterios de edema cerebral maligno con infarto extenso de la arteria cerebral media en las primeras horas, o tengan una desviación precoz de la línea media o un volumen por resonancia amplio, como ya lo dije. Muchísimas gracias. Doctor Jonathan Polo, muchas gracias por su intervención. Queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Polo. Bueno, nos pregunta Mari Rentería, ¿qué secuelas pueden quedar en un paciente que fue intervenido quirúrgicamente? Bueno, como lo dije al principio de la charla, la mayor controversia desde nosotros como neurocirujanos no es en sí salvar la vida, porque ya sabemos que algunos procedimientos como la craniotomía descompresiva nos van a ayudar a que el riesgo de muerte de estos pacientes, que antes era muy alto, baje. Pero nosotros tratamos de seleccionar otros factores que nos ayuden a evitar que el paciente vaya a tener, en el caso de que sea en hemisferio dominante, secuelas del lenguaje, trastornos del habla o del entendimiento, además de las secuelas motoras. Entonces, por eso, cuando el paciente tiene un hematoma en el área del lenguaje, nosotros tratamos de ser más conservadores, porque el riesgo de secuelas severas o incluso de quedar en estado vegetativo es muy alto, sobre todo en pacientes que tienen un Glasgow bajo al inicio antes del procedimiento.
Doctor Polo, mil gracias. Aquí nos agradecen también por su intervención. Gracias por hacer parte de este simposio. Muchas gracias.